Semanas cuando estuvo aquí nuestro hermano y pastor fundador de la iglesia Vida Nueva para el Mundo, el doctor Armando Alducin Fletcher. Sé que algunos nos han expresado su interés de conocer la iglesia, de integrarse. Por favor, con toda libertad, las preguntas que tengan. Ya dimos muchos anuncios porque están sucediendo muchas cosas, pero rápidamente le quiero decir que tenemos una mesa de materiales en donde usted va a encontrar materiales diversos, no solo del doctor Armando Alducin en MP3, en CDs, algunos de nosotros que hacemos en el radio, pero yo le preparo cada semana materiales específicos que tienen que ver con su educación cristiana, con su crecimiento. Ahí va a encontrar, por ejemplo, un artículo sobre el día más oscuro de la historia, porque el mensaje que estoy dando hoy tiene que ver con eso. Cuando Jesús murió, la tierra se oscureció 3 horas, no fue un eclipse, hermano. 3 horas hubo oscuridad. Y ese término, toda la tierra, pudo haber sido en Israel o pudo haber sido todo el planeta. Entonces, artículos como ese le preparamos, está el comentario de lo que vamos a ver el día de hoy, y por ahí hay 2 o 3 artículos más que, repito, tienen el fin de educarlo, de edificarle, de traerle luz, de motivarlo a que siga estudiando la palabra de Dios. Bueno, nos encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16, por favor. Capítulo 16, Dios nos ha permitido hacer este recorrido precioso a través del libro de los Hechos, un libro maravilloso, lleno de señales y prodigios, en donde vemos una transformación completa de los apóstoles que eran temerosos, ahora son hombres dispuestos a ser azotados, dispuestos a ser encarcelados, dispuestos a dar su vida por Jesús, porque saben y están llenos del poder del Espíritu Santo. Así es que vamos al libro de los Hechos, capítulo 16, en donde hoy vamos a ver 2 porciones en general que nos van a dejar grandes enseñanzas y aplicaciones para nuestra vida espiritual. Recuerde que aquí en Vida Nueva para Denver no solo estudiamos la Biblia, sino queremos aplicarla. O sea, lo que yo aprendo, la luz que me trae este libro, si yo no salgo afuera a vivirlo, no me sirve. Me estoy llenando intelectualmente de conocimiento, pero no estoy aplicando la palabra de Dios. Esto es importantísimo, hermano, la aplicación, porque somos hacedores de la palabra y no solo oidores, ¿verdad? Entonces, estas 2 porciones tienen que ver, una con una muchacha que tenía el don de adivinación dado por Satanás, una muchacha endemoniada con un don de adivinación, y la segunda parte preciosísima, en donde Pablo y Silas son azotados, encarcelados, y suceden varios milagros que redundan en la conversión de un carcelero romano. Así es que vamos a leer la primera porción, y dice así, Hechos 16, voy a leer de los versos 16 al 24. Dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, acuérdense que está hablando Lucas ya se integró, el doctor Lucas está ya hablando él, integrándose a este grupo de Pablo y Silas. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son hombres del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró
los pies en el cepo. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias porque estas enseñanzas que tú nos das, que dices en tu palabra que estas cosas sucedieron para nuestra enseñanza, Señor. Te pedimos que toques nuestro corazón, Señor, que nos permita, Señor, tomar toda esta enseñanza para vivirla, para aplicarla en nuestra vida, para hacer luz, para hacer antorcha en donde vivimos, en el vecindario, en el trabajo, impactar la vida de los demás como lo impactó Pablo, Señor, teniendo ese testimonio, Padre. Transfórmanos, úsanos, Señor, para poder ser de bendición para otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y comienza la Biblia en este pasaje diciendo que cuando iban en oración, les sale al encuentro una muchacha con un espíritu de adivinación. Hay mucha verdad en lo que esta mujer estaba diciendo. Fíjese, porque dice el verso 17 que siguiéndolos daba voces diciendo: estos son hombres, siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. De una manera, esta mujer estaba promoviendo el trabajo que estaba haciendo Pablo y Silas. Ahora, déjeme decirle algo. ¿Qué significa este espíritu de adivinación? Era una persona endemoniada completamente. El poder del maligno puede hacer prodigios y señales mentirosos para imitar a Dios, y estaba, dice, por muchos días promoviendo a Pablo y a sus hombres, hasta que Pablo actúa y la libera en el nombre de Jesucristo y ejerce su poder que Dios le da para sacar de esta mujer este espíritu de adivinación. Ahora, recordemos algo, porque aquí viene la primera enseñanza de aplicación. Un cristiano no puede ser poseído por demonios. Este era un caso de una persona que no era cristiana. Dicen varios pasajes, primera de Juan 5, Números 23, que no hay agüero contra Israel. No encontramos en la Biblia en ningún lugar cristianos que tengan posesión demoníaca. Ningún creyente puede ser poseído por un demonio, porque dice la Biblia que fuimos comprados por precio, y lo más importante, escuche, que nosotros somos el templo de Él, y donde habita el Espíritu Santo no puede habitar nadie absolutamente más. Ahora, sí puede haber influencia demoníaca y sí podemos abrir puertas para que sucedan cosas graves, pero esto, repito, no es influencia demoníaca. Y quiero decirle, para que usted lo sepa, cuáles son los enemigos que tenemos los cristianos. Porque este evangelio que se predica de que ven a Cristo y se acabaron tus problemas y ya no tienes y ya no debes de pecar, hermano, todos seguimos pecando. Porque dice, ahorita lo explicaba Pati, dice Gálatas 6 que hay una lucha diaria de todos nosotros con una naturaleza pecaminosa que no se nos quita. Cuando recibimos a Cristo somos trasladados del reino de la luz, del reino de las tinieblas al reino de la luz, pero sigue latente algo que se llama en el griego sarx, que es carne, y esa carne se levanta todo el tiempo, y solo con el poder del Espíritu Santo podemos nosotros, se nos da este recurso precioso del Espíritu Santo para vivir la vida que Dios quiere. Yo no puedo, Francisco Méndez no puede, Sandra Altamirano no puede, Héctor Reyes no puede, nadie puede, Flor Bonilla no puede, somos carne, hermano, y solo a través del Espíritu Santo y rindiéndonos a Él podemos vivir la vida que Él quiere que vivamos y tener victorias todos los días. Todos los enemigos del cristiano, según lo que dice la Biblia, el mundo, fíjese lo que dice la Biblia en 1 Juan 2, dice que el mundo es un imán que nos atrae. El mundo, no estoy hablando del planeta Tierra, recuerde cuando hemos estudiado hermenéutica, los términos. El mundo es el sistema de valores que todos los días bombardea a tus hijos y te bombardea a ti a través de los medios de comunicación, y que te dice qué hagas, qué compres, y a las niñas les dice tienes que desnudarte, tienes que verte bonita, si no, no eres importante, si no, no vales. Ese sistema de valores es el mundo, y dice la Biblia que es como un imán que jala a nuestros jóvenes y a nosotros. Ese es un enemigo, el sistema de valores del mundo. Segundo enemigo, Romanos 7, nuestra propia carne. Pablo el apóstol, el gran hombre de Dios, decía, lo que no quiero hacer eso hago, lo que no quiero hacer eso hago. Dice, reconozco dentro de mí una fuerza que me lleva a hacer las cosas en contra de Dios. Gracias a Dios que viene el capítulo 8 y dice,
Pero los que andamos en el Espíritu, los que nos rendimos al Espíritu Santo, podemos vencer esta fuerza y podemos tener victoria. Y por último, dice la Biblia que tenemos un enemigo que se llama Satanás, que bien nos dijo Armando hace 2 semanas, no es su título, el nombre de él es Lucifer y todos los demás son títulos: Satanás, adversario, diablo, engañador y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces el cristiano tiene estos 3 enemigos y tenemos que estar conscientes de cada uno de ellos. Hermano, tú eres responsable de controlar tu carne, nadie más puede. El Ramiro tiene que controlar su carne, yo tengo que controlar la mía. Cada quien tiene su carne y cada quien sabe qué áreas son débiles y qué áreas son fuertes para que no le busques. Es una responsabilidad. Y le digo algo precioso para concluir con este punto. Si usted se alimenta con esto, si usted alimenta espiritualmente su ser interior está fuerte y ahí se me cae, cállese, ahí, y la carne, y no, nada de que 3 de la mañana, levántese a comer camarones, ahí quédese quietecita. No vamos a comer a las 3 de la mañana, y a las 7 de la mañana no vayas a la iglesia, cállese, y tengo o sea, solo así, hermano. Usted debe saberlo porque usted vive con eso, ¿verdad? Entonces, solo alimentándonos de la palabra de Dios podemos contrarrestar y controlar y tener dominio propio. Entonces, ya viendo que un demonio no puede habitar en nosotros, vemos que estos demonios no son cuerpos físicos. Y algo que me sorprendió de la enseñanza de Armando de hace 2 semanas, que yo no sabía, yo pensé que los demonios eran los ángeles caídos y he estado estudiando, los ángeles caídos son una cosa y los demonios son otra cosa. Y el origen es algo tremendo, es algo tremendo. Los demonios son entes espirituales que están buscando cuerpos a donde meterse. Cuerpos a donde meterse, incluso de animales. Recuérdense con Jesús cuando llegó con el gadareno, le dijo: danos permiso, Hijo de Dios, de irnos a meter a esos, ¿qué? Puercos. Y los pobres puerquitos se fueron a despeñar después. Entonces, esta persona que está endemoniada se convierte en un esclavo. Este espíritu de adivinación, retomando el tema, era ganancia para unos hombres que hacían negocio con ellos. Y aquí viene otra enseñanza. Los seres humanos siempre han querido conocer el más allá. Siempre han querido que le digan qué va a suceder. Hermano, vea la televisión. Yo no lo puedo creer. Estamos en el 2017. Tenemos teléfonos celulares, computadoras, la bomba de hidrógeno. Y seguimos creyendo que un comanche que le doy $300 me va a decir qué haga y qué no haga. Y el periódico dice: no salgas hoy porque eres Piscis y te va a caer un gato negro en la cabeza y no salgo. O sal mañana para que encuentres a tu esposa a la cuadra de la vuelta. Y yo creo en eso. No podemos ser tan ignorantes. Y menos, siendo cristianos. Esto es imposible, ¿verdad? Entonces, cuidado con estas cosas y concluyo con esto. Tenemos que tener un balance con esto de los demonios y del diablo, porque hay extremos. No subestimar a Satanás, ni no sobreestimar a Satanás y a sus demonios, ¿verdad? Entonces, todo esto de la adivinación, yo traí una lista, pero no nos va a dar tiempo. Todo esto de la adivinación lo condena Dios. Y mire, en la Biblia tenemos casos, rápidamente le digo, en los ejércitos de Israel tenían sistemas para saber qué hacer: adivinación por varas, adivinación por el hígado, adivinación ¿por qué cosas no había? Y Dios les decía: estas cosas pertenecen al reino del ocultismo. La copa la usaban, o sea, de ahí viene todo lo que ves actualmente hoy, que se usan todos estos métodos. Entonces, Pablo pues libera a esta muchacha para continuar. En el nombre de Jesucristo, ¿sabe por qué? Porque los demonios reconocen la autoridad espiritual dada por el Espíritu Santo a aquellos a quien Él les da este poder. Y esto lo vamos a ver más adelante, porque mucha gente se va con la finta de que son palabras que hay que repetir. Por eso el recibir a Cristo no es decir: creo en el Señor Jesucristo con palabras. Es algo mucho más profundo. Ahorita lo vamos a ver con el carcelero. Pero más adelante en el libro de los Hechos vamos a ver de unas personas
que oían a Pablo y a Pedro y a los apóstoles liberar demonios y dijeron, mira, nomás hay que decir las palabras abracadabra y ya, y van y dicen en el nombre y los arrastran los demonios y le dicen, a Pablo conocemos y a Pedro y a Jesús, ¿y tú qué? Tú no tienes ninguna autoridad, y los arrastran. No se trata de repetir palabras, hermano, se trata de estar investido por el poder que Dios da. En este caso, con los apóstoles, Él les dio, durante el libro de los apóstoles vemos por todos lados señales y prodigios verdaderos, no mentirosos, porque eso los hace Satanás, en donde Pablo aquí libera a esta muchacha. Pastor, pero ¿qué es esto de la liberación? ¿En dónde se encuentra en la Biblia el ministerio de liberación? 1 Corintios 12:9, fíjese lo que dice, diversos dones de sanidades, plural, diversos dones de sanidades. Todo el ministerio de Jesús fue de sacar demonios y de liberar a las personas física y espiritualmente. Entonces, una sanidad física es igual y una sanidad espiritual. Aquí Pablo libera a esta muchacha para recibir la sanidad espiritual de este demonio de adivinación que tenía. Ahora, vamos a leer la reacción que tienen los amos a partir del verso 19, hermano. Y gracias a Dios porque está usted escuchando la Biblia, la palabra de Dios. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, fíjese cómo le pone, la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, y ahorita vamos a ver lo que ellos ocasionan en el pueblo. El punto aquí es el siguiente, la ganancia. Ellos dijeron, o sea, vieron a las heces así volar, adiós, ¿verdad? Adiós mi varo. O sea, ya me descubrieron, pues. Y aquí nosotros tenemos otra enseñanza como nunca, hermano, y gracias a Dios por la vida de Armando. Yo no planeo nada, yo me puse a llorar el día que se fue, porque si algo yo he admirado de este hombre de toda su vida es que siempre ha expuesto a los mentirosos y él nunca ha cobrado un centavo. La gente no lo sabe, él da, hermano, él da y por eso Dios lo bendice. Aquí vemos un lucrar con la religión, el evangelio de la prosperidad actual, y te ofrecen ganancias. Si prendes la televisión en la noche y ahí ves a todos estos televangelistas increíbles, lo grabo yo algunos programas para prepararme más y los grabo y mira, citándote Biblia, o sea, mezclando verdad con mentira para engañarte. Y mira, y que esto, y que lo otro, y que la cruz, y que esto, y empiezan, y las maldiciones, y tú mandas 50 o 500 o 2000 y te quitamos las maldiciones. O sea, ¿cómo es posible que alguien me venda un seguro contra maldiciones? ¿Y cuándo renuevo? En 10 meses, mándeme otros 5,000 para que no se me vaya el seguro. No marches, o sea, y la gente mandando dinero, lucrando con el evangelio. Este evangelio no funciona en África, ni en la India, ni en Asia, ni en los países pobres de Latinoamérica. No funciona, hermano, porque no hay dinero. Los únicos que hacen dinero son ellos. Y por eso es el evangelio de la prosperidad tan sonado aquí en Estados Unidos, que vino y que se originó con televangelistas americanos. Fíjese, con televangelistas americanos. Ahora, de eso, hermano, y ahorita que estaba orando Mauro, de eso a irnos al otro extremo, es mi responsabilidad y nuestra responsabilidad enseñarle la doctrina bíblica del diezmo y la ofrenda y de compartir y que esto que Dios escoge, y esta enseñanza es preciosa, mire, Dios escoge Él desde el principio de la creación que una forma de adorar es comenzar a darle de lo que Él nos ha dado. Nuestra responsabilidad y fidelidad hacia Dios, diezmando y ofrendando. Usted no se imagina cómo hablamos de esto. Ahora que terminamos la primera etapa del discipulado de liderazgo, de 8 clases que les aviso, vamos a retomar la segunda etapa. Precioso porque tuvimos 30 varones sumamente motivados y contentos.
hablamos de todas estas cosas, ¿verdad? Porque ese es el objetivo, hablar de estas cosas, qué se hace con los dineros y a dónde van y cómo se usan. Y vemos gente que llega y dice, o sea, póngase a pensar, yo no voy a enriquecer al pastor con mi dinero. No, pues quién sabe cuántos coches ya tendrá. O sea, ¿me quieren ver en bicicleta y con guaraches? No marches, déjeme mis zapatos azules porque así me gustan. Y gracias a Dios que nunca, y solo el Señor lo sabe, y mi esposita, yo siempre le dije, Señor, yo deseo predicar tu palabra, pero gracias a Dios, antes de que Él me llamara, yo ya tenía mis cosas, yo ya me había comprado mi casa, y yo hago esto, ¿sabe por qué? Porque es un llamado de Dios, hermano. Y Él me llamó para ser pastor, y Él me preparó, y Él me da la sabiduría, y Él me pone paz en mi corazón para tomar todas las decisiones que tomamos. Y una de esas cosas es enseñarles a ustedes la responsabilidad, la obligación, el privilegio que tienen de compartir. Hermano, no se me vaya a ofender, y si se ofende, le doy un abrazo al final, hasta un beso en el cachete si quiere. Usted no me está dando dinero a mí, perdóneme, no me lo da a mí. Si me lo da a mí está equivocado. Usted viene aquí a darle al Señor y decir, Señor, aquí está delante de ti, yo cumplo con mi responsabilidad, llena de sabiduría a los líderes para que usen este dinero, y hasta ahorita ahí vamos, hermano. Y gracias a Dios por ello. Y cierro con esto, el propósito de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me pide Dios? Ahí le va. Ahora sí muchos se van a agachar abajo de la silla. El propósito de Dios, hermano, es ver cómo está el corazón de un ser humano. Escúcheme, ante el ídolo más grande que existe dentro del corazón del ser humano, que es el dinero. Ahí es donde te mides, hay un termómetro y se mide dónde andas espiritualmente. Increíble. Increíble, ahí se ve. Yo le he dicho, si le duele dar, no dé, hermano, se va a enfermar, le va a dar un patatús. No dé si le duele, pero está enfermo, Ven, hasta ahí llegamos. Es un acto voluntario, sin manipulación, y si es cierto, hay que considerar, si es cierto, hay líderes que se han enriquecido, hay pastores y líderes que han hecho mal uso, una mala mayordomía, es cierto, pero muchos no. Entonces vamos a continuar con esto, ¿verdad? Estos amos se amotinan al pueblo en su contra, porque se les da su ganancia, ponen al pueblo en contra, y dice la Biblia que se agolpó todo el pueblo contra ellos y los magistrados, les rasgaron sus ropas, hermano, y los azotaron, fíjese lo que dice la Biblia, con varas por bastante tiempo. Con varas, hermano. Acuérdense que no estamos hablando de mitos, ni leyendas, ni Memín Pingüín. Esto es historia. Les dieron con varas en las espaldas a Pablo y a Silas, ¿verdad? Y aquí es donde Pablo comienza sus sufrimientos. Y por eso ve usted en las cartas del Nuevo Testamento que Pablo dice, he recibido 40 azotes menos uno, he estado en naufragios, me han querido matar, me han querido perseguir. Toda una serie de sufrimientos que sufre el pobre de Pablo. Ahora, veamos versos 23 y 24. Dice, después de haberles azotado, ¿cuánto? Mucho. Los echaron en la cárcel. Acuérdense que ellos están pensando que son judíos todavía, no sabían que Pablo era romano. Ahorita lo vamos a ver, porque Pablo era ciudadano romano. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, o sea, peor ya no puede estar. Y con los pies en el cepo. Me puse a investigar esta palabra de cepo, y en Jeremías, nomás apúntelo, en Jeremías 20, 2 y 3, aparece en el hebreo mapechet, un armazón. Al pobre Jeremías, ¿sabe cómo le metían? El cuello, el pescuezo así, las manos así, los pies así. O sea, ese era el cepo. Ese era un cepo de cuello, pies y manos. Hay otra palabra, tzinoc. Jeremías también, el pobre Jeremías 29-26, las manos y los pies. Y aquí vemos el sad, el cepo de pies únicamente para Pablo y para Silas. Pasemos a la segunda porción, hermano, que es la más preciosa y de la que más enseñanza vamos a sacar, a partir del verso 25, y voy a leer, dice, pero a medianoche, quiero transportarlo a usted a ese lugar, hermano. Si puede, si quiere, lea la Biblia, lea acá atrás, pero por un momento váyase ahí.
lo lleva ahí el Espíritu Santo y esté ahí donde está Pablo. Escuche lo que dice. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas con las espaldas deshechas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cantando himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hasta ahí, hermano, hasta ahí vamos a dejarlo. No la enseñanza, sino quiero detenerme aquí. Pablo y Silas no sabían si los iban a matar, o sea, los tenían encarcelados en el cepo. ¿A quién habían matado ya antes? ¿Esteban? ¿A quién más? ¿A Jacobo? No estamos estudiando el libro de los Hechos. Ya habían matado a estos dos. Pedro y Silas estaban en medio de esta situación, glorificando al Señor, hermano. Y aquí viene otra enseñanza grande. Las pruebas que van a causar dentro de nosotros, hermano. ¿En qué circunstancias nosotros vamos a enfrentar las pruebas, verdad? Y nosotros tenemos diferentes pruebas, tenemos enfermedad que nadie queremos. Yo le pido al Señor, Señor, yo sé que tú me vas a llevar algún día, ojalá sea durmiendo, soñando con los angelitos, yo no me quiero ir de otra manera, ¿verdad? Todos nos quisiéramos ir soñando. Unos va a ser en un avionazo, otros el tiburón se los va a comer, otros un accidente, otros de paro cardíaco, yo no sé. Sandra siempre me dice, ya deja de mencionar lo del cocodrilo, digo, lo del tiburón que te va a comer en el mar. ¿A quién se los come tiburón también? Entonces, pero, prueba por predicar el evangelio, hermano. Qué gozo te trae decir, estoy dando mi vida por el Señor, estoy predicando para el Señor. En medio de las dificultades nos sentimos orgullosos porque no tengo más que gloriarme en el Señor. Esta es la importancia, hermano, de lo que vamos a hacer el viernes 21, y esta es la importancia de lo que vamos a hacer el 22, y esta es la importancia de alabar al Señor, no nada más los domingos, que la alabanza sea un estilo de vida en tu vida, hermano, que te levantes alabando al Señor allá bañándote en la noche, soñando como quieras, pero que estés alabando al Señor. Esto es importante, hermano. ¿Y sabe qué? No lo vemos en los hermanos cristianos, hermano. Hay hermanos cristianos, son maestros de la queja, pero ¿de qué no se quejan? ¿Y dónde está lo que ha hecho el Señor por nosotros? Y se lo digo yo que tuve doctorado de queja, de todo me quejaba, hermano. Un día prediqué sobre la queja y aquí ya me estaba peleando con el cable de la guitarra. No, pues no, qué buena predicación, ¿verdad? Entonces, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Escucha lo que está haciendo Pablo y Silas, porque aquí nadie ha visto esto. Estaban evangelizando en la cárcel. Con su manera de vivir, con sus cantos, estaban evangelizando, y así le vamos a hacer en la fiesta de verano. Estaban ellos evangelizando por medio de la alabanza, porque el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo, hermano. ¿Me entiende? Y el canto basado en la palabra de Dios toca los corazones de las personas, y a eso es a donde nos vamos a preparar y vamos a estar ahí. ¿Qué se oye en las cárceles, hermano? Peleas, groserías, no oyes alabanzas. Y como resultado de estos cantos de Pablo y Silas, lo vimos cuando vino Armando, ¿qué sucede? Allá arriba en el cielo, mándeles un temblor, libérenmelos, que se caigan las cadenas, que se abran los cepos. Todo, hermano, gracias a esos cantos y alabanzas, increíble. Para que ya no se queje y cante, aunque sea chillando, pero cante, para empezar. Señor, ya no importa, es un comienzo, ¿verdad? Pablo y Silas estaban evangelizando, entonces manda a Dios pues, sus órdenes desde arriba y la naturaleza, y por ángeles, terremoto, ahí está el artículo que le tengo. ¿Por qué 3 horas estuvo la tierra en oscurecida en negro? Porque Dios no quería que nadie viera esa pena del Hijo estar crucificado. Ahí está ese artículo para que lo vea. Y otra sobre los judíos, para que no deje de tomarlo ahí en la mesa de materiales. Sobrevino de repente un gran terremoto. Un milagro, sí es parte de un milagro, pero hay más milagros en esta porción. Le sigo leyendo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían
y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, estaba dormido, fíjate, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Hasta ahí me detengo, ¿sí? Se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas y se iba a matar el carcelero. Y escuche, por si no fuera poco, después de haber estado cantando, Pablito le dice, cálmese, no le impide que se mate, que se suicide. O sea, Pablo estaba ahí para lograr una misión celestial increíble, ¿verdad? ¿Por qué se iba a matar el carcelero? El castigo a los guardas que se les pelaban los presos era triple que el de los presos. Entonces dijo, mejor me despacho yo antes de que me despachen acá mis compañeros romanos de una manera más dura, ¿verdad? Se quiso suicidar. Veamos la consumación del milagro. Verso 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Qué enseñanzas tan grandes hay, hermano? Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, pues estaba dentro del calabozo, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, escucha lo que hace, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y dice uno, bueno, ¿de qué se trata? Ya vimos que Pablo y Silas y Pedro no admiten adoración. Es que no estaba adorándolos a ellos. Ahorita lo vamos a ver. El carcelero cae de rodillas ante Dios, implorándole a estos hombres y diciendo, ¿qué tengo que hacer para tener lo que tú tienes? Yo quiero eso que te hace cantar aquí en medio de las aflicciones. Yo quiero tener eso que tú tienes. Y le dice, Pablito, véngase, vámonos a predicarle y vamos a ver lo que es el evangelio. O sea, él expresa su necesidad de un Salvador y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pidió encontrar a su Salvador, ¿verdad? ¿Qué poder del testimonio de Pablo y de Silas? Y aquí me detengo. Otra enseñanza para nosotros, hermano. ¿De qué manera estás impactando la vida de las personas que te rodean? ¿De qué te conocen en tu trabajo? Porque el cristiano, el aleluya, ese que se pelea con todos, se lleva las plumas, ya no tenemos plumas en la chamba. Yo no sé. ¿De qué manera estamos impactando a las gentes para traerles luz, para que como el carcelero digan, ¿qué tienes? Yo necesito eso, ¿verdad? Y le dice el carcelero, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a detenernos aquí para explicar a qué se refiere creer, porque tú sales afuera y crees en Jesucristo y te dicen, pues sí creo, pues si murió en una cruz crucificado, sí creo. Vamos a ver a qué se refiere. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y Pablo les explica perfectamente la salvación. Mire lo que dice. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Tengo que detenerme aquí, hermano, y si le gusta o no le gusta, hable conmigo después del servicio. Lo que guste. Nunca tenga temor de hablar conmigo. Nunca temor de decir, pastor, usted dijo esto y yo creo en esto otro. No hay problema. Es más, podemos diferir y seguir amándonos. O puede usted no estar de acuerdo con lo que yo diga, pero una cosa le pido. Cuando venga y no esté de acuerdo, venga con la palabra de Dios y dígame por qué estoy en desacuerdo, por qué está usted en desacuerdo. Y a lo mejor usted me bendice grandemente y yo digo, mire, hermano, gracias, usted tiene razón. Y ya aprendí hoy, ¿verdad? Nada de peleas, simplemente aclarar eso. Aquí hay una creencia de que cuando uno cree en el Señor Jesucristo, toda mi familia va a ser salva porque yo ya creí. ¿Y dónde queda la responsabilidad de los demás? ¿Que sigan siendo diablos? Pues no. Vea lo que dice el verso que sigue. Mire lo que dice el verso que sigue. Y le hablaron la palabra del Señor. ¿A quiénes? A él y a todos los que estaban en su casa. O sea, oyeron la palabra de Dios, porque el creer en Cristo viene por oír la palabra de Dios. O sea, hermano, te lo tengo que decir, tu hijo de 12 años, tu hijo de 9 años, por la gracia de Dios, Él los cubre por un tiempo, pero son responsables de algún día entregarle su vida al Señor.
Ellos son, usted no le puede decir, yo ya soy pastor, ya todos ustedes son jefes. No. Ellos son responsables de entregarle su vida al Señor, ¿verdad? Entonces, le dice a toda su casa, les comparte la palabra de Dios y no es un paquete familiar. Cada miembro de la familia tiene que creer y arrepentirse ante Jesús, ¿verdad? Esto es importante porque dice la Biblia que le hablaron la palabra del Señor a toda la casa. Por eso creyeron todos, porque todos vieron eso, ¿verdad? Ahora, vamos a ver la reacción del carcelero a partir del verso 23. Mire qué precioso. Los frutos inmediatos de haberse convertido al Señor, dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, todo sucedió en una noche, les lavó las heridas, la de los azotes y la de los cepos, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hermanos, y se lo digo a los papis, por eso la importancia del bautizo. Ahora que estemos en Chatfield, en agosto 5, vamos a tener bautizos. Y siempre que alguien me dice, pastor, yo quiero que mi hijo se bautice, yo le digo 3 cosas. ¿Cómo ve usted su hijo? Usted hable con él y cómo lo ve. ¿Entiende lo que es realmente entregarle su vida al Señor? ¿Entiende lo que hizo Cristo en la cruz? ¿Entiende el significado del bautismo? Nosotros les damos una clase de bautismo. Luego le pido que me deje hablar a mí con él. He encontrado casos donde aquí se han bautizado hermanos y llega el hermanito y dice, yo también quiero, lo único que quiere es echarse al agua. No se puede, ¿verdad? Entonces, esto es importante inmediatamente después de creer. ¿Qué le estoy diciendo? Alguien que me dice, lleva 1 año y medio de venir a la iglesia, ya recibió al Señor, todavía no me siento preparado para bautizarme. No sabes, perdóname. En cuanto tú recibas al Señor, ahí te puedes ya bautizar. Repito, el bautismo no da la salvación. El bautismo es una ordenanza que trae un crecimiento, una transformación, un impacto en la vida espiritual de la persona maravilloso y trae vida a la iglesia por el impacto que causa dar testimonio público de que tenemos nuestra fe en Cristo Jesús y otras cosas, pero no trae la salvación. Pero no te esperes hasta el rapto para que se bauticen y digan, ya se fue mi mamá y yo me quedé. ¿Verdad? Entonces, importante que aquí se bautizan inmediatamente, ¿verdad? Se bautizaron con todos los suyos. Y llevándoles a sus casas, le puso en el 34, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Toda su casa creyó en Dios. Cuando fue de día, verso 35, los magistrados enviaron alguaciles a decir, yo creo que ya la gente les había dicho, que habían cometido una equivocación con ciudadanos romanos, suelta a aquellos hombres y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, nos vamos a seguir hasta el 40, los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Fíjate, para que Pablo dijera, qué bueno padre, pero Pablo les dice, ¿qué? Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, lo cual era ilegal, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Lidia, la que vendía púrpura, ¿se acuerda? Entonces, de alguna manera el carcelero los regresa, después de estar en su casa, se regresan a la cárcel, y aquí vemos enseñanzas maravillosas. O sea, Pablo pone por encima el testimonio de Cristo que salir libre. O sea, fíjese bien, un terremoto, los cepos se me sueltan, Señor, ya me liberaste, córrele patitas, ¿para qué te quiero? No, aquí me quedo a predicarle el evangelio a este pobre carcelero que no sabe nada, y aquí nos quedamos. Increíble lo que hace Pablo, ¿verdad? O sea, él pudo haber corrido porque Dios me liberó, no lo hizo. Dios está primero, me quedo para alcanzar a este carcelero, le impidió que se matara, le compartió el evangelio, creyeron todo a su casa, se regresó todavía a la cárcel y todavía le dice a los otros que vengan ellos a sacarnos porque la regaron. Para no meter en problemas al carcelero,
esto sí es amor cristiano, hermano. Estos sí son hermanos de verdad. Increíble, ¿eh? No estoy diciendo que ustedes no son maravillosos todos, pero no, es que de veras lo que hace Pablo es increíble, ¿verdad? La integridad de Pablo, ¿sí? Y aquí hay una última enseñanza, hermano. Qué importante es exigir tus derechos. Y quítate de esa imagen que nos enseñaron a muchos malas de que cristiano, pues sí, sí, lo que tú digas está bien, hermano. Pégame otra bofetada, no hay problema. No, hermano, sí, hay que hacer lo que se tiene que hacer. Hay que hacer lo que se tiene que hacer. Tienes derechos, tienes voz, hermano. Y hay que decir las cosas decentemente como se tengan que hacer, ¿verdad? Y así dice la palabra de Dios, que los mismos magistrados, o sea, Dios humilla a esta gente y van y le piden a Pablo, por favorcito, ya cálmate, ya Pablito, ya estamos bien, está todo bien. Y el Pablo le seguía, ¿verdad? Maravilloso, hermano. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el testimonio de Pablo, gracias por su vida. Señor, cuántas cosas podemos aprender de él, Señor. Aquí, hoy en Denver, en el 2017, Señor, a ser íntegro, Señor, a no comprometer tu palabra, Señor, a ver por las gentes primero, Señor, antes que por mí, Señor, a compartir tu palabra, Señor. Te damos gracias. Gracias por ese espíritu de alabanza, Señor, que les pusiste en sus corazones en medio de la cárcel, Señor, y con llagas en las espaldas, Señor, y que todos nosotros te lo pedimos como iglesia, Señor, aprendamos a alabarte, Señor, de esa manera. Aprendamos a alabarte siempre en medio de cualquier circunstancia, Señor. No importa, yo hago a un lado esa circunstancia y te comienzo a alabar a ti, Señor. Te damos gracias por esos cantos, Señor. Te damos gracias porque tú obras milagros en medio de la alabanza. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y así vamos a cerrar con este canto, hermano. Que Dios me lo bendiga. Gracias. Sí, Dios les bendiga. Vamos a ponernos en nuestros pies. Vamos a cantar un último canto. Sí, con alegría. No estamos en una cárcel, ¿verdad? No tenemos un cepo de los tobillos. Así que somos libres para alabar a Dios. Gracias te damos, Señor, por esta libertad que tú nos has dado.